Lucas 24 del 13 al 35. Camino de Emaús. Aquel mismo día, dos de ellos iban a un pueblo llamado Emaús, que distaba unas 7 millas de Jerusalén. Iban conversando sobre todo lo que había acontecido. Mientras conversaban y discutían, el mismo Jesús se acercó y comenzó a caminar con ellos. Pero sus ojos estaban velados y no lo reconocieron. Él les preguntó: ¿de qué cosas están hablando mientras caminan? Ellos se detuvieron con el semblante triste, y uno de ellos, llamado Cleofás, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no sabe lo que ha pasado allí en estos días? ¿Qué es lo que ha pasado?, les preguntó Jesús. Ellos le dijeron: lo de Jesús de Nazaret, que fue un profeta poderoso en obras y palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Los jefes de los sacerdotes y nuestros gobernantes lo entregaron para que lo condenaran a muerte, y lo crucificaron. Pero nosotros abrigábamos la esperanza de que era Él quien redimiría a Israel. Es más, ya hace 3 días que sucedió todo esto. Aunque también algunas mujeres de nuestro grupo nos dejaron asombrados. Esta mañana fueron al sepulcro, pero no hallaron su cuerpo. Al volver, nos contaron que se les habían aparecido unos ángeles, quienes les dijeron que Él está vivo. Algunos de nuestros compañeros fueron después al sepulcro y lo encontraron tal como habían dicho las mujeres, pero a Él no lo vieron. Jesús les dijo: «Qué torpes son ustedes y qué tardos de corazón para creer todo lo que han dicho los profetas. ¿Acaso no tenía que sufrir el Cristo estas cosas antes de entrar en su gloria? Y comenzando por Moisés y por todos los profetas, les explicó lo que se refería a Él en todas las Escrituras». Al acercarse al pueblo a donde se dirigían, Jesús hizo como que iba más lejos. Pero ellos insistieron: «Quédate con nosotros, que está atardeciendo y ya es casi de noche». Así que entró para quedarse con ellos. Luego, estando con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y se lo dio. Entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero Él desapareció. Se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón mientras conversaba con nosotros en el camino y nos explicaba las Escrituras? Al instante se pusieron en camino y regresaron a Jerusalén. Allí encontraron a los 11 y a los que estaban reunidos con ellos. «Es cierto», decían, «el Señor ha resucitado y se le ha aparecido a Simón». Los dos por su parte contaron lo que les había sucedido en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Después de contemplar este hermoso pasaje del camino de Emaús, tomémonos un momento para reflexionar sobre las enseñanzas que nos deja para nuestra vida. El relato del camino de Emaús es uno de los pasajes más conmovedores del Evangelio, pues muestra cómo Jesús resucitado acompaña a 2 discípulos en su camino, aun cuando ellos no lo reconocen. Este pasaje tiene varias enseñanzas profundas para nuestra vida espiritual. Jesús camina con nosotros, incluso cuando no lo vemos. Los discípulos estaban llenos de tristeza y confusión por la muerte de Jesús, pero Él ya estaba a su lado. En nuestra vida también podemos atravesar momentos de desánimo, en los que nos parece que Dios está ausente. Sin embargo, este pasaje nos recuerda que Jesús siempre camina con nosotros, aunque a veces no lo reconozcamos. La importancia de la palabra de Dios. Mientras caminan, Jesús les explica las Escrituras, mostrándoles cómo los acontecimientos recientes habían sido profetizados. Esto subraya la importancia de recurrir a la palabra de Dios para encontrar sentido en nuestras experiencias, especialmente en las más difíciles. La Biblia no solo nos da consuelo,
sino que también ilumina nuestras vidas y nos ayuda a comprender el plan de Dios. El valor de la hospitalidad. Cuando llegaron a Emaús, los discípulos invitaron a Jesús a quedarse con ellos. «Quédate con nosotros, que está atardeciendo y ya es casi de noche». Esta actitud de apertura y hospitalidad permitió que reconocieran a Jesús al partir el pan. Hoy en día, ser hospitalarios con los demás, especialmente con los necesitados, puede ser una manera de encontrarnos con Cristo. La Eucaristía como encuentro con Jesús. El momento clave del relato es cuando los discípulos lo reconocen al partir el pan. Esto hace eco de la Eucaristía, donde Jesús se hace presente y nos alimenta espiritualmente. Participar en la misa nos permite renovar nuestra fe y reconocer a Cristo en nuestra vida. Compartir la experiencia de encuentro con Jesús. Después de reconocer a Jesús, los discípulos regresaron inmediatamente a Jerusalén para contar a los demás lo que habían vivido. Cuando experimentamos el amor y la gracia de Dios, estamos llamados a compartir esa alegría con los demás, siendo testigos de su resurrección. En el camino de Emaús, Jesús transforma el desánimo de los discípulos en esperanza y su confusión en claridad. Este pasaje nos invita a reflexionar sobre cómo vivimos nuestra fe, cómo buscamos a Dios en los momentos difíciles y cómo podemos reconocer su presencia en los detalles cotidianos. Así como los discípulos, permitamos que nuestro corazón arda al escuchar su palabra y reconozcámoslo en la fracción del pan.